encontrarnos por medio de la alabanza, por medio de la oración, y ahora de una manera muy especial nos encontramos con el Señor porque Él nos habla. Y qué mejor que oír la voz del Señor, que oír la voz del buen pastor, que oír la voz de aquel que ha sido capaz de rescatar nuestra vida de la más vil condición. Qué bueno es escuchar la voz del pastor, que seamos buenas ovejas esta mañana para atender al llamado del Señor por medio de su palabra, bendecir a quienes nos visitan hoy día, hermanos del Manacá, con su esposa, el Señor les bendiga, nos alegramos que estén con nosotros. ¿La mamá? Sí. La mamá es que es tan joven. Pensé que era su mamá, su hermano, entonces son los que nos visitan el día de hoy. El Señor les bendiga. Y bien, ¿quién más está hoy día? Mi hermana Génesis, el Señor le bendiga. Mi hermana también que nos visitaba de Yumbel, ¿cierto? El Señor le bendiga. Nos alegramos que también hoy estén junto a nosotros. Bien, hermanos. Vamos a pasar al mensaje del Señor el día de hoy y invitarles a que abran su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 21. Es largo el capítulo 21, llevamos, creo, 6, 7 sermones en el capítulo 21. Hoy día ya concluimos el capítulo 21 de Mateo. Y hemos estado en una temática muy similar. Ya se ha abordado en estos sermones de estos últimos domingos aspectos muy similares, ¿ya? Y hoy día, de hecho, de un sermón que me tocó predicar hace unos domingos, muy similar, el tema de los frutos de la vida de aquellos que son parte del reino de los cielos, cuáles son los frutos que estos debieran dar, cuáles son los frutos que Dios espera de aquellos que han sido añadidos al reino y la hipocresía religiosa de este tiempo. Han sido, están unidos de alguna manera, la hipocresía es causa de que verdaderamente no haya frutos. Así que, Mateo 21, verso 33 al 46, les voy a pedir que se pongan de pie, hermanos, para poder leer. Voy a leer solamente yo por la extensión de la pericopa, que es un poco extensa, y todos vamos a ir siguiendo la lectura también. Y dice así, verso 33 de Mateo 21. Escuchen otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro y cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a los labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Volvió a mandar otro grupo de siervos mayor que el primero y les hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, vengan, matémoslo y apoderémonos de su heredad y echémosle mano. Lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Ellos respondieron, llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leyeron en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores, esa, en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Al oír las parábolas de Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que él hablaba de ellos. Y cuando procuraron prender a Jesús, tuvieron miedo de la multitud, porque ellos lo tenían por profeta. Incline su rostro, hermano. Amado Señor del cielo, de la tierra y de todo lo creado, te damos tantas gracias, Señor, esta mañana, que nos faltaría tiempo para agradecerte todas las cosas que tú nos das, Señor, todo lo que tú provees, todo lo que tú haces por nosotros. Pero si hay una característica especial que a la luz de esta palabra debemos resaltar, Señor,
es tu inagotable paciencia con nosotros. Sí, Señor. Gracias, Señor amado. Cuánta paciencia, Señor. Cuánta misericordia. Cuánta gracia, Señor, has derramado sobre nuestras vidas. Por favor, no te canses de hacerlo, Señor. Y en esta oportunidad especial, sobre todo para exponer tu palabra, ten a bien, Señor, a abrir nuestros ojos espirituales, Señor, ten a bien martillar nuestros corazones para hacerlos blandos a la recepción de tu palabra, Señor. Para no simplemente oír un sermón más, sino para ser verdaderamente transformados por la palabra. Y por eso te pido tu asistencia, Espíritu Santo, porque siervos inútiles somos, Señor. Mira más allá de nuestra incompetencia, Señor, de nuestras debilidades, para que tu palabra sea predicada con claridad, con fidelidad, con pertenencia, pero por sobre todo con poder de tu Espíritu, para que ella produzca fruto a su tiempo. El fruto que no vemos en esta parábola, lo podamos ver, Señor, en esta iglesia. Te lo pedimos, y no solo en la iglesia, Señor, en mi vida y en la vida de cada uno. Rogamos tu dirección y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Qué harías, hermanos, si pusieras todos tus recursos, todo tu amor, todo tu tiempo, todo tu esfuerzo en un proyecto grande, importante, solo para que al final aquellos en quien tú confiaste el cuidado de ese proyecto te roben todo, se queden con eso, ataquen a tu familia y te quedes sin nada? ¿Cómo te sentirías? ¿Alguien ha comido alguna vez una hamburguesa del McDonald's? No. Sí. Una cajita feliz cuando pequeño. Bueno, hay una historia detrás del McDonald's que ha salido en películas, yo creo que usted la ha visto, y es el famoso caso de los hermanos McDonald y Ray Kroc. No sé si han visto esa película donde muestra la historia de esto. Bueno, Richard y Maurice McDonald, los fundadores de este restaurante en California, ellos fueron innovadores en su tiempo, crearon un sistema Speed Service System, es decir, el modelo de comida rápida. Pero es un local pequeño, humilde en California, pero que iba creciendo, empezó a crecer. Y se vieron tan apremiados por cómo iba creciendo su negocio que contrataron a un vendedor de batidoras. Un simple vendedor de batidoras llamado Ray Kroc, pero como buen vendedor, ¿cierto?, dotado de esto, él rápidamente lo tomaron para que fuera su agente de franquicia y empezara a crear más McDonald's, o más, en ese momento todavía no eran McDonald's, empezara a crear más sucursales y empezaron a crecer en Estados Unidos. Fue tanto lo que creció que de a poco, pasado el tiempo, Kroc se volvió más poderoso que los propios hermanos McDonald e hizo maniobras ilegales, hermanos, para comprar la empresa bajo mucha presión. Y lo peor vino después. Kroc, cuando fundó la empresa, se autoproclamó él como el fundador, hermanos, borrando a los hermanos McDonald de la historia. Y no le bastó solamente eso, sino que cuando los hermanos intentaron conservar su restaurante, como bien ellos habían sido originarios, Kroc les prohibió usar el nombre, o su apellido en este caso, para su restaurante. Es decir, los hermanos Richard y Maurice no pudieron ponerle McDonald's. Y los obligó a cambiarles el nombre a The Big M. No bastó eso. No le bastó eso a Kroc, porque sabía que aún siendo The Big M les iba muy bien. ¿Qué hizo este ladrón? Ray Kroc puso un McDonald's frente a su negocio y los quebró y los dejó en la pobreza misma. Y hay otro caso muy parecido a este, que es el caso de Batman. ¿Ustedes conocen a Batman? Bueno, la mayoría deben conocer, los niños, grandes, pequeños, adultos. Batman ha marcado un hito. Bueno, ¿cómo se crea Batman? En el 1939, hermanos, el escritor Bill Finger creó este icónico personaje, con su traje, con su batimóvil, con su cueva, con su capa, la ciudad gótica, Guasón, Robin, y escribió esta historia. Pero necesitaba un dibujante. Y tenía un muy buen amigo, en el cual dijo, bueno, yo confío en mi amigo y te voy a pedir a ti que hagas los dibujos, grafiques esta historia y la lleves a presentarla a una editorial llamada algo así como DC Comics en ese tiempo.
algo que estaba creciendo probablemente. Pero Kane, este amigo de Finger, firmó un contrato en secreto, hermanos, con esta editorial, otorgándole a él el 100% del crédito exclusivo como el único creador de Batman, llevándose la fama, los millones y todo, y reduciendo a Finger a morir en la pobreza extrema y desconocido por todos. Murió como un pobre de hambre, sin nada, hermanos. Cuando los herederos de Finger, es decir, los hijos, su familia, sabían de esta historia, tenían los bosquejos, los escritos, y intentaron recuperar y reclamar por justicia lo que les correspondía, hermanos. Enfrentaron décadas y décadas de juicios, bloqueos, negativas por parte de la industria. Imagínense, 1939 hasta recién el 2015, hermanos, 2015, tras una excelsa batalla, ¿cierto?, en lo de juzgado, legales y todos estos temas, la nieta de Finger logró que reconocieran el apellido de la familia y apareciera en los cómics y en las películas. Sin duda nos indigna esta historia, hermano. Nos indigna escuchar que Ray Kroc le hizo eso a los hermanos McDonald, o cómo Bill Finger le robaron la obra de su vida dejando a su familia en la calle. Nos parece una injusticia tremenda, hermano, terrible. ¿Cómo alguien que confía en alguien le traiciona de tal manera? Sin embargo, hermanos, en esta historia que tenemos frente a nosotros, Jesús está mirando a los líderes religiosos de su época y diciéndoles: ustedes han hecho algo infinitamente peor. Ustedes sí que se pasaron. Ustedes son más viles y despreciables que Ray Kroc y que Kane, juntos. ¿Qué han hecho ustedes? Dios les confió el cuidado de su pueblo, de su viña. Y cuando Él envió a sus profetas, cuando Él envió a sus siervos, no solamente le rechazaron el fruto, sino que los sacaron fuera de la ciudad y los maltrataron. Y cuando Él envió a su Hijo, ustedes no solo lo traicionaron, sino que lo mataron, lo sacaron de la ciudad y lo crucificaron para quedarse con el poder. Esa es la historia que tenemos frente a nosotros, hermanos. A veces pensamos, hermanos, que la paciencia de Dios es inagotable. A veces pensamos que Dios siempre será así de bondadoso y de misericordioso con nosotros. Pero esta historia nos presenta algo distinto, hermanos. Una historia que comienza con un Dios proveyendo generosamente todo lo necesario para producir frutos. Termina con una piedra cayendo sobre aquellos que han sido infieles por no dar su fruto, transformados simplemente en polvo. La paciencia de nuestro Señor no es inagotable, hermanos. La sentencia de una fe sin fruto es inevitable. La sentencia de una fe sin frutos es inevitable. Y para entrar en el contexto de esta historia, debemos recordar, y lo hemos hecho en todos estos sermones, ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos en la última semana de la vida de Jesús. Pocos días antes de su crucifixión, hermanos, faltan días para que Jesús, aquí en el Evangelio de Mateo, sea crucificado. El día domingo Jesús tuvo su entrada triunfal en Jerusalén. El día lunes realizó la purificación del templo, echando fuera a los mercaderes que traficaban con la fe. Y sin duda esto llevó, hermanos, a que la tensión que ya venía en el libro por los religiosos, llegara a un punto crítico, a un punto de no retorno, hermanos. Aquí ya no hay retorno en la tensión con los grupos religiosos. Será tanta la tensión, llegó a tanto el clímax de la historia, que finalmente los religiosos y los grupos de ese tiempo llevarán a Cristo en pocos días más a la cruz, por así decirlo. Vimos también cómo Jesús maldijo a la higuera estéril como una parábola visual, ¿cierto?, del juicio contra una nación que tiene apariencia, que tiene hojas de piedad, que tiene apariencia religiosa superficial, pero vacía de frutos verdaderos. También vimos eso. Y ahora, ¿dónde está Jesús? Jesús está en el templo, está rodeado de sumos sacerdotes, de fariseos, de
escribas y de ancianos que están cuestionando su autoridad. De hecho, los 3 últimos sermones han venido a responder a la pregunta que estos grupos religiosos le han hecho a Jesús. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esa autoridad? Y Jesús de hace 2 domingos atrás ha venido respondiendo. Lo hizo a través de parábolas de los 2 hijos, donde veíamos claramente la hipocresía de uno y la humillación del otro, que al no obedecer luego obedece, se arrepiente y obedece, pero otro que dice, sí, al recibir una orden de su padre, sí, lo voy a hacer, haré todo lo que me pides, y luego no hace nada. Jesús juzga ante sus ojos su hipocresía. Pero llegamos a este capítulo y Jesús vuelve a decirle, escuchen otra parábola. Tengo otra parábola para ustedes. Oíd lo que tengo para decirles. Indicándoles que viene otra lección para ellos. Una lección profunda y severa que les va a dar a conocer finalmente. Y ellos terminan esta parábola diciendo, entendemos lo que estás diciendo. Tenemos claro de quién estás hablando. Hemos comprendido tus parábolas, Jesús. Te hemos entendido, pero sin ningún arrepentimiento y conversión, hermanos. Y así termina, de hecho, la parábola. Ellos entendiendo todo lo que Jesús ha dicho, pero sin arrepentimiento, sin conversión en sus corazones. ¿Y qué va a hacer Jesús, hermanos, en esta parábola que acabamos de leer? Jesús utiliza un lenguaje, hermanos, cargado de simbolismos del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para revelar una sola cosa, la historia rebelde de Israel. Para revelarles a estos grupos que le están exigiendo de dónde viene su autoridad, decirle, miren, esta es su historia. Así han sido ustedes, así se han revelado a lo largo de toda la historia. Y darles a conocer a ellos mismos su propia hipocresía. Y llevándolos no solamente a eso, hermanos, Jesús quiere llevarlos al arrepentimiento. Jesús quiere mostrar su maldad, pero al mismo tiempo sigue dándoles una oportunidad. Sigue dándoles una oportunidad para que se arrepientan. Jesús no está entregando esta parábola simplemente para declarar su fin, sino para darles en medio de esta parábola una oportunidad más. Todavía hay tiempo de arrepentirte. Todavía te estoy llamando. Si estás entendiendo esta parábola, vuélvete, arrepiéntete, reconoce que no has dado fruto. Esa es la intención de Jesús. ¿Por qué? Porque luego de esa oferta no queda más que el juicio. Porque luego de eso solamente queda la piedra, que es desechada, pero que luego cae sobre ellos como juicio. Jesús le está dando una última oportunidad. Jesús está presentándoles a estos grupos un ultimátum. Este es un ultimátum para el grupo religioso de este tiempo. O se vuelven, o el juicio es inminente. ¿Y cómo empieza esta historia? Bueno, esta historia comienza, hermanos, esta parábola, en el verso 33, mostrándonos qué es lo que Dios ha creado, qué es lo que Dios les ha dado. Y dice así, escuchen otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro, y cavó en ella un lagar, e edificó una torre, la arrendó a los labradores y se fue de viaje. Bueno, esta historia comienza, dice Jesús, describiendo a un padre de familia, a un hacendado, a un terrateniente, como lo que hemos visto en otras parábolas, que teniendo los recursos, siendo el dueño y teniendo recursos, planta una viña. Él la planta, él se esfuerza, él trabaja, él se esmera y planta una viña, pone la semilla, pone las parras, y no solamente hace eso, sino que la deja totalmente preparada para que produzca fruto. Dice el pasaje que este hombre plantó una viña, le cercó un muro, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a los labradores. Es decir, dejó todo listo, todo preparado, hermanos. Esto es una alusión, hermanos, directa a Isaías 5. Isaías 5 es conocida como el cantar de la viña. ¿Y por qué es una alusión? Porque es directo a este pasaje, verso 1 y 2 solamente dice, de Isaías 5, dice, cantaré ahora a mi amado, el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en un fértil colina, la cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también cavó en ella un lagar. Esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Este es un texto, hermanos, que al Jesús citarlo en esta parábola, al traer esta parábola de esta manera, ellos inmediatamente, estos grupos, recuerden, están en el templo, son los escribas, son los fariseos,
son los grupos que conocen la ley, inmediatamente relacionarían esta parábola precisamente ¿con qué? Con Isaías 5, reconociendo perfectamente, identificando a esta viña como ¿qué? Como la casa de Israel. Jesús está hablando de Israel. Jesús está hablando de esta viña, está hablando de nosotros. Nosotros y el pueblo de Israel, su pueblo es la viña. Ellos relacionarían inmediatamente. Y dice que él equipó la viña con todo lo necesario. Puso un cerco que de alguna manera representa la protección y la separación que Dios hizo y le dio a Israel a través de su ley. Dios les dio la ley a través de Moisés a su pueblo, ¿para qué? Para protegerlos de la idolatría, para protegerlos de alejarse del Señor y para cuidarlos, para mantenerlos protegidos. Luego dice que cavó en él, luego de poner un cerco en esta viña, puso también un lagar. El lagar se cavaba en la tierra porque eran pozos para exprimir el jugo, ¿cierto?, de las uvas. Y esto de alguna manera viene a simbolizar que ese era el lugar de adoración y el altar donde se esperaba que el pueblo rindiera su devoción a Dios. O sea, Dios les dio su ley y Dios también les dijo cómo debía ser adorado y estableció una forma de adoración para él. Y no solamente eso, sino también dice el texto que en esa viña puso un cerco, puso un lagar y puso una torre. Esa torre servía en las viñas para vigilar contra animales, zorros, para vigilar ladrones que querían entrar a robar las viñas, pero también representaba de alguna manera en la casa de Israel, esta torre era representada por el sistema sacerdotal, por el templo, por los líderes que de alguna manera debían supervisar y vigilar la pureza del pueblo. Debían estar ¿para qué? Para vigilar que las cosas se hicieran como la palabra decía, para que la adoración fuera llevada adelante como la palabra lo establecía. Es decir, esta torre representaba de alguna manera todo el sistema religioso y representado principalmente por sus líderes, quienes debían procurar y estar vigilando que todo se hiciera como Dios había establecido, para que finalmente dieran fruto. O sea, si todo estaba en orden, si el cerco estaba en pie, si el lagar estaba funcionando, si la torre de vigilancia estaba siendo ocupada de buena manera, lo único que podía esperarse era uva y fruto agradable al final. Eso es lo que esperaría, porque Él dio todo lo necesario para que esta viña diera su fruto. Y dice, luego de hacer todo esto, que la arrendó a los labradores y se fue de viaje. Es decir, este hombre de familia, este señor, este hacendado, hace todo esto, construye todo esto y lo deja en manos de unos labradores. ¿Para qué? Para que mientras él vaya y de viaje o tenga que salir, ellos administren esta viña con todo lo que le dejó y produzcan fruto. Es un acuerdo contractual muy común del Medio Oriente, no solo el Medio Oriente, hoy día también. Las tierras se pasan, las personas la trabajan y el dueño de la tierra, se llaman mediadores, se llevan la mitad o según cómo haya sido el acuerdo. Es lo mismo, es básicamente lo mismo, un acuerdo contractual. Ustedes trabajan la viña, mi viña, porque yo la planté, yo la edifiqué, yo construí la torre, yo hice todo. Ustedes solo trabajenla, cuídenla para que produzca fruto. Eso es lo que Jesús hace. De alguna manera, esto les está diciendo que Dios, hermano, a su pueblo le confió, y más que a su pueblo, a ellos, precisamente porque Jesús se está dirigiendo a ellos, a los líderes religiosos. Dios les confió su revelación, Dios les confió su pueblo, Dios les confió, hermanos, su ley. ¿Para qué? Para que ellos dieran fruto, para que su viña, su pueblo diera frutos. Y hizo todo, y este padre, este hacendado hizo todo lo posible para que fuera fácil. Ellos no tuvieron que cavar, ellos no tuvieron que hacer pozos, no tuvieron que construir torres, no tuvieron que plantar, simplemente debían cuidar y supervisar que la viña diera el fruto esperado. Y de alguna manera la ausencia de este dueño, hermanos, ponía a prueba, ¿qué cosa? La fidelidad y la honestidad de estos administradores. A ver, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, esto es como en el trabajo. Hay algunos que cuando está el jefe, buenos para la pega, buenos para el trabajo. Ven que viene un jefe y agarran lo que hay al lado, se ensucian, se tiran barro. Yo lo veo esto en la planta, hermano. Sí, de verdad. Tengo que ir con el jefe, me voy a ensuciar un poco para que no me vea tan limpio.
Pero se va el jefe y bueno, sacamos el teléfono, conversamos, chateamos, hacemos cualquier cosa. Bueno, aquí básicamente está pasando lo mismo. Este hombre le da toda la confianza. Así como lo vimos en las dos historias al principio, confiaron y pusieron en las manos de otro la administración de su negocio. Acá está haciendo exactamente lo mismo. Pero ¿qué es lo que pasa en esta historia? ¿Qué es lo que ocurre, hermano? Verso 34, nuestro segundo punto. Dice el verso 34, cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Volvió a mandar a otro grupo de siervos, mayor que el primero, y les hicieron lo mismo. Hermano, ¿qué pasó? Lo mismo que los personajes de la historia que vimos. Lo mismo, exactamente lo mismo. La codicia, el pecado y la maldad de sus corazones los llevó a traicionar la confianza y la honestidad y el acuerdo que estos habían hecho con el dueño de la viña. Y cuando llegó el tiempo de la vendimia, ¿qué hizo el dueño? Envió siervos. Vayan a buscar uvas a mi vid. Vayan a buscar mi parte, lo que me corresponde, lo que es mío. Y cuando estos van, ¿cierto?, enviados por el hacendado, ¿qué hacen los labradores? Esta historia en su Biblia tiene como título la parábola de los labradores malvados. Verdaderamente malvados, hermanos. ¿Qué hacen? Dicen que cuando llegan los primeros, a uno lo dice el verso 35, pero los labradores tomaron a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedraron, hermano. Yo no sé si usted se imagina esta historia. Hay una historia también que pasó acá, de alguien que pasó su casa a unos amigos porque se iban de viaje y le pidió a los amigos que cuidaran su casa por un tiempo. Y cuando ellos volvieron de este viaje, de estar en el extranjero, quisieron ir a ocupar su casa, porque sus amigos se la estaban cuidando. Los amigos se habían transformado en unos ocupas, se tomaron de todas las leyes, hermanos, y los dejaron sin casa. Hermanos, aquí estos labradores están actuando de la misma manera, hermanos. Se olvidaron su acuerdo, traicionaron la confianza, se olvidaron que la viña no era de ellos, sino que ellos eran simplemente administradores de la viña. Vieron en la viña, no se conformaron con quedarse con una parte del fruto, querían todo el poder, querían toda la viña para sí. El pecado había dominado sus corazones, hermano, a tal punto de hacer lo que hicieron. Y no era nada injusto lo que el dueño estaba pidiendo, era lo que se había acordado, hermano. Pero los labradores, movidos por la codicia, movidos por la maldad, movidos por el pecado, hicieron lo que hicieron, golpearon, mataron y apedrearon. Luego dice el texto que envió a otros más y hicieron exactamente lo mismo. ¿Qué está enseñando esta parábola? En la realidad y en la historia de Israel. Les está recordando cómo Israel, hermanos, cómo Israel a lo largo de la historia rechazó de igual manera a los profetas que habían sido enviados por Dios cuando ellos no estaban dando el fruto que debían dar. ¿Y qué hicieron los religiosos de ese tiempo? ¿Qué hicieron los sacerdotes? ¿Qué hicieron, hermanos, los poderosos de ese tiempo con los profetas? Los mataron, los golpearon. Es cosa de ver la historia de Isaías, de Jeremías, de Zacarías, hermano, como profetas enviados por Dios a lo largo de la historia de Israel fueron maltratados, fueron repudiados, fueron asesinados duramente. Y no por los viles, sino por los grupos religiosos, hermano, por los líderes, por sacerdotes que eran descubiertos en su maldad, por reyes que eran descubiertos en sus impiedades, hermanos. ¿Qué hacían? Exactamente lo mismo. Venían enviados por Dios a demandarles frutos, a decirles, den fruto de arrepentimiento, vuélvanse de sus malos caminos, arrepiéntanse de su maldad, ustedes son los líderes de Israel, compórtense como tal, ustedes tienen una labor importante con el pueblo, respondan y administren el pueblo como corresponde. ¿Y qué hacían frente a ese reclamo de los profetas? A ese llamado a la justicia, los mataron. Lo más simple, los mataron. Lo mismo pasó con Juan.
el Bautista, quizás este antepenúltimo siervo enviado o penúltimo siervo enviado. ¿Qué hicieron con Juan? Precisamente hace pocos versículos atrás le habían preguntado por Juan. Con Juan Bautista hicieron exactamente lo mismo. Cuando Juan vino y predicó el evangelio de arrepentimiento, ¿qué hicieron los grupos religiosos? Vinieron sobre Juan, vinieron a acecharlo. ¿Quién eres tú para pedir frutos de arrepentimiento? ¿No sabes que nosotros somos hijos de Abraham? ¿No sabes que nosotros somos de alguna manera el pueblo predilecto y nos vienes a pedir frutos de arrepentimiento a nosotros, Juan? ¿Qué hicieron con Juan? Lo mataron porque Juan les declaró la verdad frente a sus ojos. Sepulcros blanqueados, son hombres llenos de hipocresía, generación de víboras. Nunca han dado fruto real de arrepentimiento, creen que sus obras las van a salvar. ¿Qué hicieron con la voz de Juan, con esta voz que clama en el desierto? La callaron. Estos son los labradores, estos son los siervos que habían sido enviados a la viña a buscar fruto. Eso habían hecho con todos, hermanos. Pero aquí llega un punto donde aflora, hermanos, de alguna manera, como decía al principio, la gran paciencia de nuestro Señor, la gran misericordia de nuestro Dios, representada en el dueño de esta viña, hermanos. Porque viendo esto, ¿qué pudo haber hecho? Bueno, no envío más siervos, contrato unos matones, maten a estos labradores, córtenle su cabeza y sáquenlos de ahí, porque la viña es mía y poder tenía para hacerlo, ¿o no? Sí, tenía poder, tenía recursos para haber enviado, hermanos, soldados que mataran a estos labradores malvados y los sacaran de ahí. Pero no hizo eso. Dice que hace un acto aún superior de amor y de compasión, hermanos, y de misericordia, cuando Él ve que no escuchan a ninguno de sus siervos, ni a los primeros, ni a los que envió después. ¿Qué hace Él? Verso 37. Finalmente les envía a su Hijo. Diciendo, el dueño, respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, vengan, matémoslo, y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Hermano. Aquí la parábola se vuelve una alegoría sin duda y clara de Jesucristo. Él es el Hijo amado, hermano. Él es el Hijo amado enviado por el Padre después de todos los profetas. Dice que Dios nos habló de muchas maneras por los tiempos a través de los profetas, que no fueron escuchados. Pero en este último tiempo nos ha hablado por el Hijo. Cristo es la última revelación y final para el hombre. Es Cristo, hermano, y este es el siervo último enviado por el Padre. Él no se cansó de tener piedad, de tener paciencia y compasión y de esperar fruto. Envió a su Hijo y en Él puso toda su esperanza. Y no se equivocó, hermano. Aunque aparentemente esta historia podría parecernos que esto fue una derrota aparente, hermano, y un final triste porque muere el Hijo, no es así. Es una aparente derrota porque detrás de todo esto hay una gran victoria. Este Hijo amado enviado por el Padre después de todos los profetas es Cristo, hermano. Cristo es el ultimátum de Dios. Pero ¿qué pasa, hermano? ¿Escucharán a este hijo? ¿Qué dice la parábola? Que al ver al hijo los labradores no vieron una oportunidad de perdón, no dijeron, bueno, este es el hijo, pidámosle perdón, reconozcamos que nos equivocamos y que nos excuse con su padre, y que ahora sí daremos el fruto. No, hermano, no pensaron en arrepentirse, fueron como el hijo no fueron como el primer hijo de la parábola, que al haber hecho lo malo luego se arrepintieron. No, ellos hicieron lo malo y siguieron haciendo lo malo. No se arrepintieron, hermano, todo lo contrario. Maquinaron en su corazón cómo destruir al hijo del dueño de la viña. Vieron esto como una oportunidad para apoderarse de toda la heredad. Ahora sí que sí, ahora nos quedamos con todo. Ahora le robamos todo al dueño de la viña. Y esto de alguna manera refleja, hermanos, la intención que había en el corazón de todos los líderes judíos de ese tiempo que estaban ahí. ¿Qué es lo que querían hacer ellos? Eliminar a Jesús para mantener su propio poder y autoridad sobre el pueblo. Estos hombres y de hecho ellos lo van a reconocer más adelante.
Ellos son estos mismos labradores malvados que están diciendo, bueno, hay que eliminar a Jesús, porque eliminando a Jesús la calma vuelve, el pueblo vuelve a estar tranquilo, lo volvemos a dominar, nos quedamos con la riqueza, volvemos la venta al templo, seguimos como estamos y todo muy bien. Jesús era un estorbo en su ministerio en ese momento. Jesús era una molestia en su vida hipócrita religiosa que vivía. Por tanto, lo mejor era eliminarlo. Y dice el pasaje que lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Jesús está profetizando cómo será su propia muerte, hermanos, en esta parábola. Jesús está profetizando cómo Él será sacado fuera del campamento, cómo era sacado el chivo expiatorio fuera del campamento para morir. Así también, hermanos, Jesús está profetizando que Él será sacado fuera de la ciudad, fuera de los muros de Jerusalén y será llevado al monte del Calvario para tener que ahí morir. Al rechazar al Hijo, hermanos, los labradores sellaron su propio destino. Negaron la última oferta de amor que el Padre les había extendido, que este dueño de la viña les había extendido. Rechazaron la última oportunidad que tenían para salvarse. ¿Y qué ocurre tras esta acción, hermanos, pecaminosa, esta acción horrenda? ¿Qué ocurre? Verso 40. Jesús termina ahí la parábola y se dirige nuevamente a los grupos que estaban ahí escuchando y les dice: cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Les pregunta a ellos. ¿Qué hará el labrador? ¿Qué hará el dueño de la viña con estos labradores? Ellos respondieron. ¿Quiénes? Los principales de líderes religiosos, ancianos, sacerdotes y principales que estaban ahí. Respondieron: llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leyeron en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga los esparcirá como polvo. Lo que vemos en estos versículos, hermanos, es básicamente el juicio autodeclarado de ellos mismos hacia sí. Jesús les lanza esta pregunta y les dice: bueno, al oír esta parábola, ¿qué creen ustedes que hará el Señor de la viña con los labradores? Y los líderes mismos responden, hermano, que los destruirá sin misericordia y dará la viña a otros. Y ellos, sin saberlo, están dictando su propia sentencia, queridos. Ellos están declarando su propio juicio, porque ellos son estos labradores malvados. Pero también hay otra cosa. En esto no solamente les será quitada la viña y les será dada a otros. ¿A quiénes? A otro pueblo, a otra gente. Sabemos quién es ese pueblo, quién es esa gente. La iglesia de Cristo, formada por judíos, gentiles y todo hombre que viene a los pies de Cristo. Sería quitada de ellos y dada ahora a otra gente. Pero también hay otra parte acá. También viene el juicio del Señor, las consecuencias del rechazo. Por una parte, lo que acabo de decirles, ellos siendo el pueblo elegido de Dios, sintiéndose privilegiados de Dios, el reino les será quitado y dado a otros que sí den su fruto, que sí entreguen su fruto a su tiempo, que sí produzcan los frutos que el dueño espera de la viña. Pero por otra parte, el juicio de Dios caerá sobre ellos. Él dice que aquel que caiga sobre esa piedra, ya sea por tropiezo o por incredulidad, será quebrantado. Quien se encuentre con esa piedra será quebrantado frente a la realidad de su vida, frente a su incredulidad, frente a su maldad. Será quebrantado, pero no para muerte, para vida. Pero sobre quienes esa piedra caiga, serán desmenuzados y pulverizados en el día de la segunda venida de Cristo. Jesús está citando, hermanos, aquí frente a ellos el Salmo 118, advirtiéndoles sobre esto: si ustedes no producen frutos,
dándoles todavía una última oportunidad. Si ustedes no se arrepienten de su pecado y no comienzan a dar el fruto a su tiempo que el Padre espera y que el dueño espera de su viña, el reino les será quitado y el juicio de Dios caerá sobre ustedes. ¿Y será dado a quién? A la iglesia. Hermano, y tú y yo como parte de esta nueva viña del Señor, como este nuevo pueblo del Señor, nuestra responsabilidad es exactamente la misma: generar frutos de salvación, frutos de santidad, frutos de amor, frutos de fe, frutos de servicio, hermanos. Porque si tu fe no produce eso, hermanos, es simplemente una fachada de hojas. Es simplemente una hipocresía superficial en la cual creemos ser algo, pero no lo somos. Aparentamos ser algo, pero no lo somos. Y la piedra finalmente caerá sobre nosotros. ¿Qué piedra? ¿Quién es la piedra en este Salmo 118? ¿Cuál es la piedra que desecharon los constructores? ¿Cuál es esta piedra angular, hermanos? Esta piedra angular es Cristo. Esta piedra angular que desecharon los constructores, que desecharon estos grupos, precisamente es Cristo. Esta piedra, esta roca, hermanos, que los líderes religiosos despreciaron y desecharon y la llevaron a la cruz, es precisamente esta piedra que se ha venido a convertir, hermanos, en el fundamento de toda la fe cristiana, en el fundamento de toda nuestra vida y en quien sostiene todas las cosas, hermanos. ¿Sobre qué estamos edificados, hermanos? ¿Sobre qué está edificada tu vida? Y finalmente, ¿cómo termina esta historia, queridos? Versos 45 y 46. Al oír las parábolas de Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que Él hablaba de ellos. Y cuando procuraron prender a Jesús, tuvieron miedo de la multitud porque ellos lo tenían por profeta. Es extraño cómo termina esta historia, hermanos. Porque ¿cómo declara Jesús que termina esto? Declara señalando que los sacerdotes, los principales, los ancianos y los fariseos, es decir, todo el grupo que estaba ahí, entendió que hablaba de ellos. Ellos entendieron, hermanos, comprendieron quiénes eran ellos en la parábola. Ellos entendieron que eran estos labradores malvados que no dieron su fruto a su tiempo. Entendieron que el dueño de la viña es el Señor y entendieron que el último hijo era Cristo. Comprendieron el sermón, lo entendieron, hermano, pero no hubo arrepentimiento, no hubo conversión, no hubo, hermano, convicción de pecado en sus vidas, hermano, no hubo ni una gota, hermano, de arrepentimiento en sus vidas, ni una vibra en ellos. Hermanos, se produjo para volverse al arrepentimiento frente a esta parábola y frente a este ultimátum que Dios les está haciendo, porque les está diciendo: si no aceptan a Cristo, si no reciben a Cristo como el Hijo de Dios, si lo rechazan, lo único que queda es juicio. Es juicio. Pero ¿cómo reaccionan? Verso 46. Y cuando procuraron prender a Jesús, hermanos, sus planes seguían siendo los mismos. Frente a esta parábola, frente a haber entendido esta parábola, lo único que quedó en ellos era seguir queriendo matar a Jesús. Y lo único que los impidió matar a Jesús en ese momento fue el temor de los hombres, sino el temor a Dios. Esta parábola termina con hombres temiéndole a los hombres y no temiéndole al Dios que puede destruir sus almas y enviarlas al infierno. Termina con estos religiosos, hermanos, intimidados por lo que dirán los hombres, por lo que van a decir, porque lo consideran un profeta, entonces no lo podemos matar ahora. Terminan temiendo al hombre, pero no temiendo a Dios. ¿A quién temes realmente, hermanos? ¿Temes al que dirán? ¿Temes lo que dirán los hermanos? ¿Temes a lo que dicen tu familia? ¿A qué le temes, hermano? Porque si terminas igual que estos hombres, temiéndole a los hombres, sino a Dios, el fin está claro. Hermanos, ¿qué tiene que ver esto con nuestra vida, hermanos? Dios nos ha dado el vallado, que es la doctrina, que es la enseñanza
Dios ha puesto torres de vigilancia, hermanos, para cuidar nuestras vidas a través de pastores, ancianos, líderes que están vigilando nuestras vidas. Nos ha dado la semilla de la palabra pura. Pregunta, ¿nos quedamos solo con eso? ¿Eso es todo lo que necesitamos y suficiente para yo ser parte del reino de los cielos? No, hermanos, porque Dios no solo nos ha confiado la sana doctrina para que la guardemos, no solamente nos ha confiado la Biblia para llenarnos de conocimiento, sino para que produzcamos frutos que agraden al Señor, frutos dignos de arrepentimiento, frutos de santidad, frutos de amor, hermanos. Poseer la verdad sin mostrar el carácter de Cristo es ser simplemente como esta higuera estéril que tiene apariencia de piedad, pero no tiene en ella frutos, hermanos. Si no vivimos, si no mostramos el carácter de Cristo, somos una fachada simplemente. El conocimiento de Dios no nos va a salvar. El solo conocer a Dios, hermano, no nos salva. El solo saber y conocer la Biblia no nos salva. Nos salva su gracia, hermano, pero esa gracia nos lleva a vivir, hermanos, dando fruto que glorifique al Señor. Porque para eso nos ha llamado Dios, para producir las obras que de antemano Él preparó, para que andemos en ella y vivamos vidas que glorifiquen al Señor en nuestro día a día. Refleja realmente a Cristo. Es tu vida un reflejo de la obra de Cristo, hermano, en tu carácter, en tu forma de ser, en el dominio propio que hablábamos esta semana, entre hombres y mujeres. Joven, señorita, que estás acá hoy día, Dios ha plantado la viña de tu vida, hermano. Joven, tu vida ha sido dada por el Señor. Él te ha dado y ha plantado una viña en tu vida. Vivir como si tú, joven, eres dueño de tu vida y puedes hacer lo que tú quieras con ella y no quieres que nadie tenga autoridad sobre tu vida, lo único que te llevará es a la destrucción, porque Dios es el dueño de tu vida y ha puesto en ella y ha sembrado su palabra para que dé fruto. Y fruto que agrada al Señor. Yo sé que como joven te enfrentas a la autoridad de tus padres, te enfrentas a la autoridad en el colegio, te enfrentas a la autoridad por todos lados y lo único que quieres es rebelarte de la autoridad. Pero debo decirte algo, joven. Cristo reina en su vida, debe reinar en tu corazón. Y no solo en el corazón del joven, también en tu corazón, papá, mamá, hermano que estás acá. ¿Reina Cristo en tu vida? ¿Es Cristo el dueño de tu vida? ¿Es Cristo la autoridad de tu vida? Porque si desperdiciamos, hermano, esta última oferta ya no nos queda más. Hermano, ya no nos queda más. Muchos de ustedes, hermanos, llevan tiempo viniendo a la iglesia. Llevan tiempo asistiendo a esta iglesia, pero sin entregarse a Cristo. Simplemente viniendo. Y probablemente no saben por qué vienen. Porque yo me dice, pero puedo seguir viniendo si no pasa nada. Vengo a la iglesia y no pasa nada. Si no me entrego a Cristo, si no realmente no me convierto de mis pecados y no reconozco mi condición, no pasa nada. Sí, no pasa nada ahora, hermanos. Pero la paciencia de nuestro Señor en esta parábola nos muestra que no es ilimitada. El dueño de la viña ha enviado muchos mensajeros a tu vida. Ha tenido paciencia. Te ha hablado de muchas maneras, pero todo tiene un límite. La oferta de gracia que sigues rechazando cada domingo, ya un día no estará y se convertirá inevitablemente en juicio. Entrega tu vida a Cristo. No endurezcas más tu corazón. No seas como los religiosos que estaban frente a esta parábola y lo único que hacían era endurecer su corazón. Si Cristo habla a tu vida, no endurezcas tu corazón. Hermano, si hay algo de esta palabra que te está lastimando, qué bueno, porque Cristo te está llamando a arrepentimiento, te está llamando a juicio y te está llamando a que vengas a Él y reconozcas tu maldad. No te pongas indiferente, no maltrates al sermón y al predicador, porque es Dios hablándote. Quizás nadie se para y nos golpea, hermano, pero la indiferencia, pero el simplemente escuchar como si fuera un simple discurso y una simple palabrería, es exactamente lo mismo que hicieron los labradores malvados. Maltrataron, apiedraron, golpearon y asesinaron a todos. No sigas actuando así. Si hoy Dios está hablando a tu corazón, deja que Él te traiga un real arrepentimiento a tu vida, hermano. Si tu fe se ha debilitado en este tiempo,
si tu caminar se ha enfriado, si tu amor se ha enfriado con el Señor, es porque probablemente hayas dejado de construir sobre la base fundamental que es Cristo. El desánimo, el enfriamiento ocurren cuando intentamos manejar la viña de nuestras vidas por nuestros propios esfuerzos, hermanos, olvidándonos que somos simplemente administradores de la gracia del Señor y que todo lo que tenemos ha sido dado por el Señor en nuestra vida. Todo y cada una de las cosas ha sido dadas por el Señor, son gracias sobre nosotros, y nosotros en nuestra familia, en nuestro hogar, somos simplemente administradores. ¿Cómo nos hallará el Señor cuando Él pregunte: ¿cómo has administrado las cosas que yo he puesto en tus manos? Tu familia, tus hijos, tu casa, tu ministerio, tu trabajo. ¿Cómo has administrado todo lo que he puesto en tus manos? No somos dueños de nuestra vida, no somos dueños de nada de lo que tenemos, hermano. Todo es del amo de la viña, todo es del Señor. Y un día nos pedirá la misma cuenta. ¿Qué has hecho? ¿Y cómo nos encontrará el Señor? ¿Seremos mayordomos aprobados o seremos mayordomos reaprobados por el Señor? ¿Cómo estás administrando todo lo que el Señor te ha dado? Pero sobre todo, ¿cómo estás administrando la gracia que el Señor ha puesto en tu vida? Hermanos, no agotemos la gracia, porque probablemente no se agote, pero no pisoteemos la gracia del Señor. Valoremos cada cosa que el Señor nos da. Amemos su salvación y vivamos y respondamos a esa salvación que Dios nos ha dado. Dios te ha dado un vallado, Dios ha puesto una torre, Dios ha puesto la iglesia para cuidarte, hermano. Pero si te has enfriado en tu amor, en tu perseverancia, en tu fe, examina si has descuidado estos medios de gracia. Si tu vallado ha caído en algunas áreas y ha permitido, hermano, que influencias externas destruyan tu relación con Él. Hoy es tiempo. Dios puede volver a levantar el cayado, Dios puede volver a levantar la torre, Dios puede volver a construir pozos donde no hay, para que tu vida se vuelva a restaurar con Él, en protección, en adoración, en comunión con Él y en guía en Él. Hermano, por último, no permitas que tu corazón se endurezca esta mañana ante la convicción del Espíritu Santo. Cuando sientes algo acá, hermano, y está súper bien que tú sientas cosas, debes entender que ese es Dios hablando en tu corazón, hermano. Aquí no hemos limitado, hermanos, en ningún momento las emociones, porque esas emociones creemos que cuando son proyectadas desde la palabra de Dios, es Dios trayendo convicción en tu corazón. Por lo tanto, no endurezcas tu corazón hoy día a la convicción del Espíritu Santo en tu vida. Arrepiéntete también y arrepintámonos, hermano, me incluyo, de vivir para nosotros mismos y rindámonos ante la autoridad del Rey de la viña. Deja que Cristo sea la piedra angular de tu vida hoy. ¿Para qué? Para que en la segunda venida, hermano, no sea la piedra que caiga y desmenuce tu vida. Y que el Señor nos encuentre siendo siervos fieles, que entregan su fruto a su tiempo. Que podamos pedirle al Señor esta semana, hermano, que nos encuentre hallados como siervos fieles, que podamos entregar el fruto a su tiempo. Y aunque todo esto hiciéramos, siervos inútiles somos. Todo es por la gracia del Señor. Él ha dado todo para que vivamos y demos fruto que le agrade. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Les invito a ponerse en pie. Vamos a orar y dar gracias al Señor por su mensaje.